Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Nuevamente con ustedes para reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy, en esta gran solemnidad en la que celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. El Evangelio está tomado de San Lucas, del capítulo 1, de los versículos 57 al 66 y el 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaron impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente, y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Tenemos que recordar que en la Sagrada Escritura se nos hablan de 3 acontecimientos importantes, es decir, del nacimiento de 3 personas: la Virgen María, la Madre del Señor, Juan el Bautista, del que celebramos el día de hoy, y la de Jesucristo. Estos acontecimientos marcan en la historia de la vida y en la historia de la salvación todo aquel mensaje de esperanza que el Señor nos da. Hoy escuchamos y tendríamos que recordar un poquito en versículos anteriores a este evangelio, cuando Zacarías, siendo un sumo sacerdote, entra a ofrecerle al Señor el incienso por el perdón de sus pecados y de toda la comunidad. Y entonces un ángel del Señor se le aparece y le dice: vas a tener un hijo. Y él no creyó al principio, y por eso entonces cuando se tardó mucho por el diálogo que tenía con el ángel, él salió, y cuando salió del templo de ofrecer el incienso, estaba mudo, no podía hablar. Y entonces todo el mundo se quedó extrañado porque dijo: tuvo una manifestación de Dios. Así como el Señor se manifiesta en nuestra vida cuando alguien te dice que necesita algo, que lo tomes en cuenta en sus oraciones, que hagas esto, que hagas lo otro. Y así es como el Señor también hoy se manifiesta. Por eso dicen que entonces, cuando llega el momento de Isabel de dar a luz, tiene a un hijo, Juan el Bautista. Él, el que es primo legítimo del Señor, por así decirlo, el que es verdaderamente su pariente, llega a este mundo para dar testimonio, para ser el que anuncia delante del Señor el que viene a salvarnos. Él es el que da el testimonio para que nosotros podamos descubrir y podamos entender la grandeza de ese amor. Él es el que da el testimonio para que nosotros reconozcamos la grandeza del amor de Dios. Hoy también podemos nosotros descubrir cómo cuando lo van a circuncidar, recordemos que para los judíos la circuncisión es el bautismo. Y entonces por eso le preguntan a Isabel qué nombre le quieren poner. Y todo el mundo pensaba ponerle Zacarías. Todavía hasta la fecha, ¿verdad? A los hijos primogénitos, a la mayoría se les pone el nombre del papá. Aunque si hacemos un poquito como en son tal vez de burla, podríamos decir: ¿y qué culpa tienen los hijos de que les pongan igual que los papás, verdad? Sin embargo, hay que recordar que era una tradición que tenían los judíos, que al hijo varón, al primogénito, tenía que llamarse como el papá. Y sin embargo, Isabel le dice: no, ese no es su nombre es Juan. Y todo el mundo se quedaba y han de haber dicho, por la edad que tenía Isabel, han de haber dicho: bueno, a lo mejor ya le hizo daño la edad, le hizo daño tener un hijo y por eso quiere que le pongan ese nombre cuando no. Sin embargo, el padre del niño estaba ahí y le dijeron que cómo quería que se llamara. Él pidió, dice el Evangelio, una tablilla y escribió: Juan es su nombre, con seguridad, con certeza, con confianza, pero sobre todo con la fe puesta en el Señor que le había dicho. Y entonces todos se quedaron extrañados. Primero, porque le querían poner un nombre diferente al del padre. Segundo, porque la madre era ya de una edad avanzada y que entonces el Señor se había manifestado en ella. Y tercero, porque en ese momento al padre se le abrió la boca, se le soltó la lengua y comenzó nuevamente a hablar y a alabar a Dios. Hoy podemos nosotros descubrir entonces que en Juan el Bautista se manifiesta todo el poder, toda la misericordia, todo el amor, pero también toda la misión que el Señor tiene para su iglesia. Y así como Juan el Bautista fue llamado para dar testimonio del Señor antes de que Él viniera,
así nos llama a nosotros, para que después de que lo hemos conocido, demos testimonio también de ese amor, de esa misericordia. Por eso, hoy pidámosle a Juan el Bautista que interceda por nosotros, que él, así como fue el que anunció primero el reino de Dios en medio de este mundo, nos enseñe a nosotros también a anunciarlo, nos enseñe también a nosotros a llevarlo y podamos descubrir la grandeza de ese amor y de esa misericordia. Que hoy, por intercesión de Juan el Bautista, descubramos la grandeza del amor de Dios y cumpliendo la misión que Él nos tiene, podamos alabar, bendecir y glorificar a Dios. Que el Señor los bendiga.